Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini nos asomamos a Perú, al arranque de la era Castillo. Claudio, ¿cuál sería el dato que vos destacarías que te parece más significativo del inicio del gobierno de Pedro Castillo? Si tuviera que elegir un hecho, un suceso como el más significativo del arranque de la presidencia de Pedro Castillo, Federico, entonces yo señalaría que comenzó su presidencia sin gabinete. No es común que un presidente arranque sin el gabinete de ministros formado. Digamos, lo lógico, lo esperable, no lo imprescindible, pero lo lógico y esperable. Lo acostumbrado. Claro, que es que cuando un presidente asume como tal, jura como presidente de la nación, ya la sociedad que lo votó sabe quién va a ocupar cada una de las carteras ministeriales. Que después pueda haber cambios y ajustes sobre la marcha, bueno, pero en este caso Pedro Castillo asumió sin que se conozca su gabinete. Recién se anunció para 2 o 3 días después la asunción del gabinete y había apenas un par de nombres más o menos puestos, sobre todo el que más puesto parecía era el de Pedro Franque como ministro de Economía, ¿no? Que fue el vocero de la última etapa de la campaña electoral, el vocero económico de la campaña. Ese era el único número puesto, lo demás es una incógnita y yo señalo a ese, el hecho de que el gobierno haya comenzado sin un gabinete de ministros como el hecho más revelador. ¿Y qué revela justamente este hecho sobre lo que viene? Y a mí me parece que lo que revela es a un gobierno que tiene el aspecto de la efigie del dios Jano, ¿no? El dios Jano, ese dios de la mitología romana cuya efigie tiene dos rostros absolutamente contrapuestos. Uno mira en una dirección y a sus espaldas el otro rostro mira en la dirección exactamente opuesta. El dios Jano, que se ha asentado en el gobierno de Perú, tiene dos rostros contrapuestos, ¿no? Dos miradas que apuntan en direcciones totalmente contrarias. Porque Pedro Castillo, el nuevo presidente de Perú, pudo llegar hasta la presidencia merced a los aportes que le hicieron dos hombres que representan posiciones políticas que están en las antípodas, que son totalmente contrapuestas. Uno de esos hombres es Vladimir Cedrón, ex gobernador del departamento de Junín y fundador del partido Perú Libre, que es un partido que, como su fundador y líder, Pedro Cedrón, se proclama marxista-leninista. Es la primera vez que llega a la presidencia un partido que se proclama marxista-leninista. Pedro Cedrón, entonces, el fundador y líder de Perú Libre, ese partido, es quien le dio la candidatura sin la cual Pedro Castillo nunca hubiera llegado a la presidencia. Pero hay otro hombre que en el camino a la presidencia le aportó lo que le faltaba para alcanzar semejante cumbre, y ese hombre es el economista Pedro Franque. Porque Pedro Castillo, que cuando se inicia la campaña electoral para la primera vuelta, casi que no figuraba en las encuestas, casi que no aparecía. Lejos de aparecer como favorito. No era un desconocido total, lo conocían en su pueblo, Cajamarca, la región de donde viene ese sombrero elegante típico que él siempre luce, el sombrero de los campesinos de Cajamarca. En Cajamarca la conocían porque él fue dirigente del partido, pero del partido Perú Posible, que era el partido de Alejandro Toledo, del cual él fue candidato en un par de oportunidades, y en el cual estuvo durante 12 años, pero a nivel nacional solo se lo conoció a partir del año 2017 cuando como sindicalista docente encabezó una huelga muy dura contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, una huelga muy larga, fue un récord de duración esa huelga, entonces eso lo hizo conocido. No obstante, empezó la campaña electoral sin aparecer en las encuestas. La dispersión absoluta del voto le permitió salir primero con muy pocos votos, estaba muy por debajo de los 20 puntos porcentuales. No obstante, sacó más que su inmediato seguidor, que era Keiko Fujimori, y que todos los demás. Entonces eso lo hizo entrar sorpresivamente al balotaje.
Ahora, para ganarle el balotaje a Keiko Fujimori, él necesitaba lograr votos de centro, centro-izquierda y centro-derecha que tienen mucha adversión por el apellido Fujimori, ¿no? Que son muy cuestionadores de lo que fue el régimen de Alberto Fujimori y cuestionadores de su hija, Keiko Fujimori, que ha sido una política con muy pocos escrúpulos siempre, y que siempre defendió totalmente lo actuado por su padre en el poder. Para ganarle el balotaje a Fujimori, que aglutinaba los votos que privilegiaban su espanto con un candidato de un partido marxista-leninista, ¿no? Pero eso que le faltaba para traer esos votos de centro, centro-derecha y centro-izquierda, lo consiguió gracias a Pedro Franque. Pedro Franque era de otro partido, el partido de Verónica Mendoza, que es un partido de centro-izquierda, es un partido de corte socialdemócrata, que no está peleado con los mercados porque no es anticapitalista, es de centro-izquierda, pero claramente favorable al capitalismo, no en sus versiones más extremas, no en sus versiones más... Al funcionamiento de un claro, sector de una privado. Economía, de mercado, digamos, de continuar lo que ha venido en Perú desde el régimen de Fujimori, continuado y mejorado por el gobierno de Alejandro Toledo, luego continuado por el segundo gobierno de Alan García, después por Ollantumala, después por Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra y los tantos que sucedieron en los últimos 5 años, 5 presidentes en 5 años. Por breves lapsos. Claro, la cuestión es que cuando pasa la segunda vuelta, Verónica Mendoza, o sea, negocian con Verónica Mendoza les da el acuerdo, les da el apoyo y Pedro Franque pasa a manejar los equipos económicos de Pedro Castillo y empieza un discurso que no tiene nada que ver con el marxismo, que no tiene nada que ver con el populismo, un discurso socialdemócrata, pero para nada populista, para nada marxista-leninista. Entonces Pedro Franque es el que le hizo, al aparecer él nomás, con su sola presencia, al frente de los equipos económicos, haciéndole decir al candidato, no vamos a expropiar nada, no somos comunistas, no somos chavistas, eso nomás ya le permitió lo que le faltaba para ganar la presidencia. A esos dos hombres. Un sesgo de moderación. El sesgo de moderación sin el cual no le hubiera ganado la segunda vuelta a Keiko Fujimori. Por lo tanto, él le debe a 2 personas. El marxista-leninista Vladimir Cerrón, que le aportó nada menos que el partido. Si no tenía partido no podía ser candidato y sin ser candidato no podía llegar a la presidencia. Y Pedro Franque, que le aportó lo que le faltaba, que es menos, pero sin lo cual le era imposible llegar. ¿No es cierto? Entonces ahora su gobierno es un diojano, ¿no? Tiene 2 miradas absolutamente contrapuestas y la gran pregunta es, bueno, ¿en qué sentido va a gobernar? ¿En el sentido de Pedro Franque? O sea, con un sentido socialdemócrata, que va a buscar el equilibrio social, que va a buscar políticas de justicia y políticas redistributivas, pero sin ser antimercado, sin caer en populismo, o va a gobernar desde el pensamiento más radical que representa Vladimir Cerrón. Esa pregunta no ha sido contestada y por eso no tiene gabinete. Claro. Porque si se supiera quién va a pesar en el gobierno... Se despejaría el incógnito. No pudieron, desde mi punto de vista, como opinión, si no pudo comenzar su gobierno con el gabinete de ministros armados, es porque no hubo acuerdo entre esos 2 rostros de esta efigie de Jano, que miran en direcciones absolutamente opuestas. ¿Algún dato extra que destacarías del mensaje inicial de Castillo? Yo subrayo del mensaje inicial de Castillo el comienzo, que sonó bastante anti-español, sobre todo estando entre los invitados el rey de España, Felipe VI, pero que lo que dijo es, desde mi punto de vista, una señal del peso del pensamiento que también nutre a Perú Libre, que es el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Mariátegui es un intelectual brillante, de los más brillantes que tuvo Latinoamérica, fue un pensador marxista-leninista, fue el primer traductor de la obra El Capital, del alemán al español,
Fue el fundador del Partido Comunista de Perú. Lo fundó, se llamaba Partido Socialista, después se llamaría Partido Comunista, y fue autor de grandes obras. Una de ellas, para mí la más importante, se llama 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ahí hay una lectura de la historia de Perú desde los tiempos más remotos, cuyos reflejos me parecieron ver en el discurso, en su primer discurso presidencial, ¿no? Pedro Castillo creo que nos mostró esa historia a través de la lente lúcida de Mariátegui, y esa lente nos permite entender por qué desde la conquista empezó a formarse una estratificación en castas raciales, que hasta el día de hoy son una de las deudas pendientes a resolver en la región. Claudio Fantini, un placer. Gracias. Gracias a vos, Federico. Gente amiga, nos reencontramos acá en cualquier momento. Están todos invitados a participar. Estamos atentos a sus comentarios y, por supuesto, a suscribirse también al canal del 12 en YouTube.